Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer la actividad número 2, que es acerca sobre el funcionamiento de los hidrociclones del curso de procesamiento de minerales. Para esto vamos a explicar tres ejercicios, en lo cual vamos a exponer la teoría y la parte práctica del tema. Vamos a iniciar con el ejercicio número 1, en donde nos menciona que dos hidrociclones trabajan en el mismo circuito de molienda clasificación y cada uno recibe 150 toneladas cortas por hora de pulpa con un 30% de sólidos en peso, que consideremos la gravedad específica de uno y nos menciona que el underflow para el hidrociclón A es 50 toneladas cortas con 55% de sólidos y para el hidrociclón B es 40 toneladas cortas con 70% de sólidos en peso. Y nos pregunta la pregunta A, ¿cuál de los dos hidrociclones tiene la separación más eficiente? Para esto tenemos que saber qué es un hidrociclón. Un hidrociclón es un dispositivo de clasificación que nos sirve en un circuito de molienda para tener una carga recirculante, el cual nos va a ayudar a una mejor separación, ¿no? El hidrociclón se consta de básicamente de tres partes importantes, las cuales son la alimentación, en donde va a ingresar la parte de la pulpa, y las dos partes donde se van a clasificar. La parte de arriba que va a ser el overflow, en donde va a salir ya el producto, la parte fina, y la parte de abajo que es el underflow, en donde van a salir las arenas o la parte más gruesa que va a ser recirculada por el circuito. Se tiene que tener en cuenta que para el overflow se considera el vortex y para la parte del underflow se considera el apex. También el hidrociclón cuenta con una parte cilíndrica y una parte cónica, las cuales son claves en el diseño para este tipo de separación. ¿Cómo, cómo se separa ese momento? Por ejemplo, la figura muestra el trabajo de un hidrociclón que se basa en la fuerza gravitacional que es generada artificialmente por este aparato mediante la fuerza centrífuga, ya que sería una fuerza artificial, una fuerza gravitacional artificial que es para las paredes, ¿eh? La cual es 30 veces mayor a la fuerza gravitacional normal, lo cual nos mejora la separación ya al ser en una mejor tiempo de separación, tiempo de sedimentación. Por ejemplo, la suspensión que se alimenta en el hidrociclón forma el torbellino primario, que es el torbellino azul, a lo largo de las paredes interiores de la parte cilíndrica y la parte cónica, que a la parte de la boca ser estrecha, una parte es evacuada como el underflow, transportando únicamente no, porque también se pueden colar en su mayor parte las partículas gruesas y la mayoría del líquido es forzado a abandonar este hidrociclón por la parte de abajo, y en donde también se va a formar un torbellino secundario, que es la parte roja, que es la parte del centro, la cual al las partículas no ser tan grandes no se sedimentan y se quedan más o menos al centro, las cuales van a ser expulsadas por la parte del overflow. En el interior del núcleo se crea una depresión, lo cual crea cierto aire que es transportado como burbujas, las cuales nos van a ayudar a elevar todos los finos que van a ser eliminados por la parte de arriba. Todo esto gracias al incremento de la velocidad tangencial que se da en el torbellino secundario y en el torbellino inicial. Podemos decir que, por lo tanto, este hidrociclón tiene dos procesos importantes, el cual es el punto de corte que será determinado por la aceleración, qué tan rápido es la aceleración de la centrífuga, y el segundo proceso importante que es la formación del torbellino secundario. Sabiendo esto, nosotros para calcular la eficiencia tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una eficiencia de separación corregida, ya que en estos isociclones siempre hay ciertos procesos que no son 100% eficientes ni 100% correctos, que ya van a ver adelante también en los otros dos ejercicios. Para determinar esta eficiencia tenemos que llegar el RF y el E sub T. El RF, que es la ración de flujo, y el E sub T, que es la eficiencia, que en otras palabras podemos decir que es la cantidad de sólidos que se separan para nosotros enviar al overflow. Para el RF nosotros tenemos el volumen de pulpa de underflow, que es 50 toneladas para el hidrociclón A, y la alimentación, que es 150, determinando 0,33, y para la E sub T, la supuesta eficiencia,
tenemos que hallar todo en sólidos. Por eso lo multiplicamos por porcentaje de peso en sólidos, tanto del underflow como de la alimentación, y considerando una gravedad específica 1 nos sale 0,61. Y ya para determinar la eficiencia corregida, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula, en donde determinando nos sale una eficiencia corregida de 0,42 para, utilizando las mismas fórmulas, pero cambiando el underflow de B, nosotros determinamos una eficiencia corregida de 0,49, en donde nosotros comparando el 0,42 y el 0,49 determinamos que la más eficiente es el hidrociclón B. Ahora, para la pregunta B, nos dice determinar el dimensionamiento de dos hidrociclones extras, los cuales son de 2 y 15 pulgadas. Para esto, como les dije, nosotros en el vortex tenemos la parte del overflow, en el apex la parte del underflow, inlet, que es considerado como inlet, en inglés alimentación, y altura, la altura total del hidrociclón. Todos estos son factores claves al momento de diseñar. Otro factor clave que también se considera es el ángulo de la parte cónica. Por ejemplo, este es un hidrociclón de 2 pulgadas, que la teoría nos menciona que para hidrociclones menores a 10 pulgadas el ángulo va a ser 12 grados y para hidrociclones mayores a 10 pulgadas va a ser 20 grados. Otra cuestión es la presión mínima que se va a tener para obtener un overflow deseado, que para menores de 10 pulgadas va a ser 4 PSI y para los mayores va a ser 7 PSI. Bueno, para el dimensionamiento se tiene esta regla, que generalmente es para los hidrociclones Krebs, que estas proporciones son determinadas por los diámetros de ciertas partes, que multiplicando nada más en proporciones tenemos los siguientes porcentajes: 0,4, 0,3, 0,5 y 5. Y ahora en la imagen nosotros podemos ver que, por ejemplo, en Vortex 0,4, pero acá se considera un medio, que es 0,5, ya que al momento de dimensionar es algo similar como que pasa con las bolas, ¿no? Que al nosotros obtener, por ejemplo, 0,61 no va a ser un valor exacto, siempre va a variar, pero estos valores son un estándar que nos dicen el mínimo de diámetro que puede tener. Y ahora para el segundo hidrociclón, de la misma manera, nada más multiplicamos por las constantes y determinamos el dimensionamiento del segundo hidrociclón. Ahora doy pase al segundo ejercicio, que va a ser expuesto por mis compañeras. Continuando con el ejercicio 2, nos dice que en una planta de procesamiento de minerales se utiliza un hidrociclón para separar las partículas finas y las gruesas de la pulpa alimentada. El equipo técnico de la planta recopila datos de las distribuciones granulométricas con el fin de evaluar el rendimiento del hidrociclón, teniendo en consideración que la eficiencia total del sistema es del 55% y que el coeficiente de clasificación tiene un valor de 125%. En la tabla nos muestra los datos de la distribución granulométrica con el porcentaje de peso retenido en el overflow y en el underflow para cada una de las mallas. Además, sabiendo que el flujo del underflow y del overflow tienen una concentración de sólidos de 62 y 22% en peso respectivamente, lo cual nos pide calcular la curva de partición y determinar el tamaño de corte. Para poder calcular es el tamaño de corte, que es el de 50, el cual representa el 50% que se va a los gruesos y el otro 50% que va a los finos. Para hallar este dato se va a realizar mediante la gráfica de curva de partición, para el cual necesitamos calcular las eficiencias del underflow. Para ello usaremos el método de las eficiencias, donde se debe calcular el bypass de la pulpa y la partición simple y corregida del underflow del hidrociclón. Primeramente, calcularemos el porcentaje de los sólidos en peso de la alimentación, el cual es la proporción del peso total de la mezcla alimentada del hidrociclón que corresponde a los sólidos. Teniendo así la siguiente fórmula, que es el porcentaje de alimentación es igual a 1 entre 1 menos la eficiencia total, dividido entre el porcentaje de sólidos del overflow, menos la eficiencia total sobre el porcentaje de sólidos del underflow. Teniendo así que el porcentaje de peso de la alimentación es del 34%. Luego pasamos para la calculación de la fracción del líquido del underflow, que sería el bypass, el cual se refiere a la fracción de partículas finas que en lugar de seguir su trayectoria ideal hacia el overflow, terminan siendo arrastradas junto con las partículas más gruesas hacia el underflow, teniendo así la siguiente fórmula, en donde el bypass será igual al 1 entre el porcentaje de sólidos del underflow menos 1
Todo esto dividido entre entre el porcentaje de peso de la alimentación que se halló anteriormente, menos 1, y todo esto multiplicado por la eficiencia total, teniendo así que el valor del bypass es 0.174, el cual sería la cantidad de partículas finas que se pasaron al underflow. Luego tenemos el cálculo de las eficiencias para cada uno de las mallas, el cual se va a calcular con las siguientes fórmulas, que la eficiencia del underflow sería igual al porcentaje de peso retenido en el underflow entre el porcentaje de peso retenido en el underflow más el porcentaje de peso retenido en el overflow, todo esto dividido entre el coeficiente de clasificación. Y para la eficiencia del underflow corregido, tendríamos que sería igual a la eficiencia del underflow menos el bypass dividido entre el 1 menos el bypass. Estas fórmulas se van a aplicar para cada una de las mallas. Tenemos para la malla de 280 micrones, que sería igual a su eficiencia igual a 0.871 y la eficiencia corregida igual a 0.843. Lo mismo se va a realizar para cada una de las mallas, teniendo así en cuenta que estos serían los valores de las fracciones y lo cual se tiene que convertir en porcentaje para poder calcular en la tabla. Ahí tenemos la tabla en donde están todos los valores de las eficiencias en fracción y también en porcentaje para poder calcular más fácilmente la curva de partición que les va a explicar mi compañera. Bueno, continuando, como ya tenemos esta tabla nos va a facilitar para el gráfico de la curva de partición. Ahora, ¿qué es la curva de partición? Esta es una representación gráfica que puede describir la eficiencia del proceso de clasificación, en este caso realizado por un hidrociclón, en la separación de partículas de diferentes tamaños. Este gráfico se utiliza más que nada para poder entender cómo es que se distribuyen las partículas en las corrientes tanto de los finos como de los gruesos, es decir, de los productos y del rechazo. En este caso, para esta curva necesitamos los datos de eficiencia, que puede ser tanto en porcentaje como en fracción, y también las aberturas con las que estamos trabajando. En nuestro caso tenemos dos curvas, la curva de color azul, que es la curva real, y la curva de color naranja, que es la curva corregida. En este caso la interpretación es, bueno, si tomamos 30 micrones, vemos que se intercepta con 60%. Esto quiere decir que el 60% de partículas de tamaño de 30 micrones se van a los gruesos y la diferencia, que sería el 40%, se van a los finos. De esta manera también se introduce lo que es el concepto del tamaño de partición o de 50, que ya mi compañera se está explicando, que para nuestro caso real nos saldría de 15 micrones y para nuestro caso corregido sería de 22 micrones, que como ya les veníamos explicando, quiere decir que las partículas de 22 micrones, 50% se encuentran en los gruesos y el 50% se encuentran en los finos. Bien, con respecto a mi problema en el análisis granulométrico de un hidrociclón, se obtuvieron pues esos datos. Entonces, lo que se desea saber es cuál es la curva de partición y pues el tamaño de corte de los hidrociclones. Bien, aquí les voy a presentar en el Excel que es cómo se resuelve. Bien. Eh, En sí bien sabemos de que los sólidos, por fórmula general, siempre va a ser como que la pulpa por el porcentaje de sólidos. Bien. Entonces, pues como uno de los métodos más rápidos de cómo resolver pues ese tipo de problemas son las disoluciones. Entonces yo lo voy a aplicar pues esto. Entonces bien sabemos de que el factor de dilución va a ser 100 entre el porcentaje de sólidos menos 1. Entonces, como todo eso pues va a ser pues en cada corriente, va a ser pues en los tres. Ahora bien sabemos de que por fórmula de diluciones para el análisis de gruesos, pues se va a aplicar pues esta fórmula para saber cuánta cantidad de sólidos va a haber pues en los gruesos.
En sí, pues sería pues esta fórmula. Bien. Entonces, solo por balance de materia, como ya tenemos ya pues la alimentación y los gruesos solo por balance de materia, este, solo por diferencia, podemos hallar como que la cantidad de los finos. Bien, al momento de hacer pues el análisis de todo esto, ¿cómo se llama? Se puede llegar a la conclusión de que para hallar pues el retenido se tiene que hacer de la siguiente manera. Bien, eso va a ser pues en caso de la primera línea. Para después, pues, por cada línea solo va a ser pues, es la diferencia del anterior menos el actual. Bien, en caso de para la masa, lo que se va a hacer es esto. Se va, a agarrar pues, es el producto de la alimentación por la cantidad de sólidos entre 100. La cantidad de sólidos se va a fijar porque como va a ser un dato de que siempre vamos a usar en este caso. Va a ser lo mismo la fórmula para los gruesos, solo que se va a cambiar la ubicación de los datos. Para la eficiencia, solo es el cálculo de gruesos entre alimentación por 100. En ese caso, para que no nos salga pues este error, vamos como que como que bien sabemos de que cero, pues entre cero nos va a mandar pues un error, solo aquí podemos ponerle 100. Entonces, bien, va a ser pues un gráfico de estos dos para poder hallar como que es la curva, en donde como que nos va a salir pues esto. En donde aquí podemos observar de que el 50% del tamaño que se encuentra pues entre los sólidos y los finos va a ser de 58 milímetros, que es pues aproximadamente 58 micrones. Eso sería todo, ingeniero. Gracias.